Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con las mesas tan interesantes que ha desarrollado la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez con motivo de su aniversario. Y hoy estamos verdaderamente plácemes, una supermesa denominada Los retos previo, durante y posterior al COVID-19 de los Tribunales Superiores de Justicia en América Latina. Y ahora tenemos 4 juristas de muy alta talla en América Latina. Los procedemos a presentarlos. Primeramente, a la magistrada, la doctora Gregoria Hortensia Castellano Chávez, está en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Al magistrado Jesús Martínez Garnelo, quien fue presidente y es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Al magistrado Rodrigo Serrano Castro, el doctor Rodrigo Serrano Castro, quien es magistrado del Tribunal Superior de Baja California Sur. Y al doctor Jaime Arancibia Pinto, quien fue presidente de Ministros de Chile y es ministro titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Chile. Ahorita lo están presumiendo, están en La Paz, en Oaxaca, en Acapulco y en Viña del Mar. Y no canta el magistrado, no canta el ministro. A continuación está con nosotros el doctor magistrado Rodrigo Serrano Castro, magistrado del Tribunal Superior de Baja California Sur. Magistrado, ¿cómo era previo a la pandemia todo este tema estructural y funcional de tribunales superiores en el país? En primer lugar, agradecerle, doctor José Jesús Naveja, a la Academia, la atenta invitación a la Academia Mexicana de Derecho, Asociación Civil Juan Velázquez, y por otro lado saludar a los colegas, a la magistrada, al magistrado y al ministro. Me da mucho gusto estar compartiendo esta mesa con ustedes. Realmente la función jurisdiccional, pues es un derecho que en nuestro país, como sabemos, se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna como aquella necesidad vital de llevarle justicia a quien la solicita, ese derecho a la administración de justicia que tienen todos los ciudadanos, todas las personas, y que precisamente dentro del esquema constitucional mexicano lo define con toda claridad el artículo 17 y otros. Podemos hablar también del 18, del 19 y del 20 constitucional, pero también del 116, donde se clarifica, pues, por una parte, lo que viene siendo el sistema federal en el país, y luego la posibilidad de que cada una de las entidades federativas, en cuanto a su régimen interior, tenga pues también su propia división de poderes. De tal manera que aquí, pues antes de la pandemia, se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante por fortalecer la justicia en las diversas entidades de la República. Precisamente la comisión denominada CONATRIP, que es esta Comisión Nacional de Tribunales Superiores, que es una organización que tiene alrededor de 15 años, ha venido trabajando de manera sistemática con la presencia de quienes presiden los tribunales en las entidades federativas para que de manera conjunta se puedan ir dando pasos más sólidos para lograr aspectos que tienen que ver desde la mejor organización interna, la uniformidad de criterios, pero sobre todo algo muy importante, que es seguir avanzando en la independencia de los poderes judiciales, por ejemplo, en el tema económico, donde realmente esto es algo que está puesto en una mesa de discusión muy reciente en diferentes reuniones con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno federal, para ir buscando mecanismos que permitan que las entidades federativas, en la parte económica, los poderes judiciales, no estén sujetos a negociaciones o no estén sujetos a necesidades de tener que año con año estar generando acuerdos con los otros poderes o en función de cómo nos miran o cómo nos traten, sino de buscar mecanismos que la independencia económica de los poderes judiciales pueda ser una realidad. Desde luego que la carga de trabajo es grande, como bien ustedes
decía, en los diferentes poderes judiciales, pero también había habido ya un avance importante en materia digital, el Tribunal Electrónico, el expediente electrónico y la posibilidad de que los abogados consulten ya sus acuerdos a través de las listas que se publican diariamente a través de las páginas de los poderes judiciales. Sin embargo, aquí, al momento de la presentación de la pandemia, lo que vemos es, digamos, la necesidad de ponderar dos grandes derechos. El gran derecho que es precisamente el de la administración de justicia ante otro derecho también sumamente relevante que es el derecho a la salud. De tal suerte que precisamente, si bien es cierto, desde fines del 19 ya se veía venir todo este asunto de la pandemia, es hasta febrero que realmente se van presentando ya en México situaciones mucho más delicadas y que implicó necesariamente que se tuvieran que tomar medidas por el gobierno federal hasta el 30 de marzo con la declaratoria de emergencia sanitaria. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes todavía de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General, ya la Corte había expresado la necesidad de tener que hacer un alto en el camino, porque realmente nadie estaba preparado, ni la sociedad, ni el gobierno, ni los poderes judiciales para enfrentar una pandemia como esta por sus características, porque no sabíamos, nadie sabía cómo venía, cómo iba a impactar. Teníamos información pues de China, teníamos información de Europa, de lo que sucedió en Italia, en España, pero realmente no se conocía el virus como tal, se sigue estudiando hasta la fecha. Entonces, pues de manera muy atinada, la Corte determina la posibilidad de tomar una serie de medidas para que se pueda generar una pausa, pero esto no implica que no se atiendan los asuntos urgentes y tampoco implica que sea un periodo donde se baje la cortina y nos desentendamos de las necesidades de justicia de la población, porque precisamente tenemos que hacer ese equilibrio entre el derecho a la salud, privilegiar sobre todo la salud primero de los propios impartidores de justicia, de los propios justiciables que acuden a las sedes judiciales a solicitar que se dicte el derecho, y todo lo que rodea esto a efecto de que protegiendo la salud incluso de los grupos vulnerables de trabajadores al interior de los poderes judiciales, se pueda brindar un servicio con seguridad y con garantías de la vida humana y de la integridad humana. Entonces, esto pues se dice fácil, pero pues se habla incluso desde la necesidad de generar lineamientos y protocolos sanitarios por cada uno de los poderes judiciales, porque por su independencia, no solamente para todo lo que tiene que ver con la tramitología y con los procesos internos, sino también incluso para el uso de instalaciones por parte de los usuarios de los servicios judiciales. De tal manera que muchas de las acciones que ya se venían dando en materia de tribunal electrónico, en materia de justicia digital, juicios en línea, en el país, en muchas entidades, la pandemia vino a acelerar en gran medida la necesidad de innovar en la forma de trabajo, utilizando de mejor manera las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, que ya las teníamos, que ya habíamos advertido que era necesario porque la justicia se va modificando, y que ahora esta pandemia nos impulsó a todos los poderes judiciales, al Poder Judicial Federal, a privilegiar el trabajo a distancia y la utilización de medios electrónicos para resolver controversias. Yo creo que es dentro de la tragedia que ha implicado sobre todo la pérdida de vidas humanas,
en México y en todo el mundo, nos permite de alguna manera pensar en que es necesaria una innovación por lo que hace a este aprovechamiento de tecnologías, pero también un poco lo que se decía recientemente, doctor, en la mesa que usted organizó recientemente sobre derechos humanos, donde se decía que habría que privilegiar más el quitar un poco esa visión tan apegada a los procedimientos formales a la hora de impartir justicia, dejar un poco de lado los procesos clásicos formales que a veces retardan, retrasan, obstaculizan algunas situaciones que tienen que tener una solución más inmediata. Esto de alguna forma ya se contempla en el 17 constitucional, donde se dice textualmente lo siguiente: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los procedimientos o las formalidades de procedimiento. Es decir, este es un punto esencial a mi juicio, de que en la innovación futura tenemos que buscar mecanismos que permitan un poco dar un paso más allá para salir de esos formalismos procedimentales para privilegiar la solución del conflicto legal que se nos pone enfrente como un gran reto. Sería por lo pronto mi intervención.